Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Patricia Eva Bozano, Esteban Pablo, Santiago Tolentino, Rodolfo Flores y Cristian Nava. En este video exponemos los elementos principales de la metodología de investigación de diseño y nuestras reflexiones personales basadas en nuestro conocimiento de aula y experiencia docente. El método de investigación de diseño forma parte de la tradición interpretativa, en donde se trata el texto como datos y cuyo objetivo es el desarrollar significados confiables y coherentes. Se organiza en dos fases: conjeturas iniciales y prácticas matemáticas. Conjeturas iniciales. La primera fase del método requiere trabajar con los datos cronológicamente para elaborar conjeturas sobre las formas de razonar y comunicarse, siendo normativas en un tiempo en particular y sobre la naturaleza del razonamiento del estudiante. Estas conjeturas forman parte de un registro permanente, el cual registra el proceso de comprobar y verificar las conjeturas de episodios siguientes. Un acercamiento eficiente es enfocarse en la argumentación para desarrollar conjeturas sobre la evolución de las prácticas matemáticas de forma colectiva. ¿Cómo? Usando el método de argumentación de Toulmin. Hola, nos centraremos en el modelo de Toulmin para registrar las prácticas matemáticas. El modelo de Toulmin se relaciona con las reglas de una argumentación en pasos que pueden ser precisados en cualquier tipo de disciplina o espacio abierto a la disertación o al debate. Mediante este modelo, los docentes pueden motivar a los estudiantes a encontrar la evidencia que fundamenta una aserción. Según el modelo simplificado de Toulmin, en la figura tenemos el núcleo del argumento, que consiste en tres partes: 1. Tesis o aserción; 2. Datos o evidencias; 3. Justificación o garantía; y debajo del núcleo del argumento, el respaldo. En un argumento, el orador hace una aserción. Los datos o evidencias típicamente consisten en hechos que llevan a la aserción. La justificación nos sirve para explicar por qué los datos soportan la tesis, y el respaldo para la justificación nos indica por qué la justificación es válida. Jekyll y Cobb han demostrado la eficacia del modelo de Toulmin para analizar el aprendizaje colectivo de las matemáticas, relacionándolo al registro de las prácticas matemáticas. Para el caso de actividades de medición, los datos o evidencias en los argumentos de los estudiantes puede ser la manera en que ellos miden la extensión física de un objeto. La afirmación o conclusión es la medición numérica o el valor numérico de la extensión física. Una apropiada garantía, la justificación, sirve para explicar el por qué los datos o evidencias, que son el soporte de la conclusión, pueden involucrar la demostración de cómo y por qué una herramienta de medición fue utilizada para producir el resultado numérico. Esta justificación puede ser cuestionada, obligando así al estudiante a dar un respaldo que indique por qué la justificación o el procedimiento de medición debe ser aceptado por tener autoridad. En las prácticas matemáticas, Stefan y Cobb afirman que una idea matemática ha sido tomada como compartida cuando un respaldo o soporte ya no es necesario para justificar una interpretación en particular, en el caso que un estudiante requiera o pida un soporte y las cuestiones de clase la necesidad de uno. En la fase 2 del método de análisis se determinan las prácticas matemáticas que se generan a partir de las conjeturas iniciales. Como resultado de la fase 1, tenemos una serie de conjeturas, refutaciones y revisiones. Estos registros son los datos con que daremos inicio a esta fase 2, los cuales son metaanalizados, es decir, sintetizados de tal forma que se puede percibir su efecto en el experimento, y nos ayudan a desarrollar descripciones cronológicas detalladas sobre saberes matemáticos que van surgiendo en el ámbito grupal o social, así como en los estudiantes que han sido seleccionados para observación. Las conjeturas desarrolladas en la fase 1 sobre cómo emergen los aprendizajes matemáticos a nivel grupal se examinan desde una perspectiva global del experimento para establecer su significación en el mismo. Los resultados son organizados y clasificados en términos de las prácticas matemáticas y las diversas formas en que los estudiantes individualmente
participan en ellas. Todas las contribuciones que se hacen de manera individual sobre el discurso en clase nos permiten, haciendo uso del modelo de Tuolmin, desarrollar conjeturas sobre las ideas matemáticas que van emergiendo y que se toman como compartidas a través de diferentes discusiones. Estas diferentes ideas, después de haber sido registradas, son probadas una contra otra y se organizan alrededor de las actividades matemáticas comunes para desarrollar las prácticas matemáticas en clase. En ese sentido, podemos decir que estas prácticas matemáticas se establecen por la misma comunidad y no son establecidas desde fuera. La documentación de las prácticas matemáticas implica un análisis de la interacción estudiante-profesor y que la clase misma decida lo que se convertirá en matemáticas legítimas dentro del salón de clases. Buenas tardes. Mi reflexión toma forma a partir de lo conversado en el equipo y las indicaciones recibidas de la doctora Gisela. Aún así, soy consciente que esta reflexión es el inicio de un camino. En cuanto a los elementos o categorías descritas en el marco teórico-metodológico para llevar adelante un trabajo de investigación en la clase de matemática, reconozco la presencia de ellos en el quehacer habitual según mi experiencia docente. Según el marco interpretativo propuesto, sin dificultad puedo describir aquellas normas consensuadas en el grupo de clase, tanto en la dinámica social como en la dimensión sociomatemática, acompañadas por las prácticas matemáticas del aula, las cuales entiendo se apoyan en mi enfoque o visión epistemológica de la enseñanza de la matemática. Dado que la propuesta es focalizar la atención en las prácticas, a la interacción y comunicación de ideas y razonamientos, creo reconocer con facilidad diversas partes que propone Tuolmin en su teoría para el modelo de argumentación. Entiendo que llevar adelante un trabajo exhaustivo de recolección de datos mediante el registro de las clases para documentar la relación con un diseño instruccional conduciría a una investigación basada en el diseño. Hola. En nuestra práctica docente diaria constantemente estamos evaluando. Preguntamos, contraargumentamos, proponemos actividades en equipo para analizar cuáles son los cuestionamientos, las explicaciones y justificaciones que proponen los estudiantes en su proceso de solución de alguna problemática. Esto lo comparamos con nuestras conjeturas iniciales para determinar si se ha generado un conocimiento matemático. Si la idea que propone el estudiante ya no es refutada por los demás, entonces se considera compartida, generando una actividad matemática nueva. La metodología que nos proponen de investigación para el diseño me parece una excelente herramienta que nos permitirá registrar toda esa actividad, permitiéndonos modificar y ajustar nuestras conjeturas iniciales, así como la identificación de la nueva actividad matemática que se genera, tanto individual como grupalmente. Soy Santiago, quiero compartirles muy brevemente una reflexión de la investigación de diseño. Estoy obteniendo elementos para observarlos, mi participación en las clases que tengo. Me doy cuenta de que siempre les proporciono a los estudiantes una lista de ejercicios que tienen como fin propiciar el aprendizaje individual. Posteriormente realizamos debates donde participamos todos y donde la pregunta que constantemente les hago es, bueno, ¿qué has intentado? ¿Cómo lo has abordado? Muéstrame hasta... Hola compañeros, les quiero compartir mi reflexión. Después de lo aprendido hasta ahora, mi reflexión es acerca de las prácticas matemáticas. ¿Cómo es que estas prácticas matemáticas llegan a ser determinadas o ser instituidas en el salón de clases?
Nosotros como profesores debemos propiciar las aportaciones individuales de nuestros alumnos y fomentar las discusiones que de ellas surjan entre nuestros mismos estudiantes. En cierta medida, esta primer parte la llevamos a cabo, aunque no de forma continua, sobre todo por la restricción del tiempo. Debemos cubrir con nuestros programas de estudio. Y bueno, la segunda parte es donde nosotros debemos aplicar, en conjunto con los estudiantes, el modelo de Toulmin para determinar, mediante registro y prueba, cuáles de esas ideas serán consideradas parte de las prácticas matemáticas en el salón de clase. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Hola compañeros y profesores, soy Cristian. Mi reflexión personal sobre la metodología de la investigación de diseño basada en mi conocimiento de aula es la siguiente. Al generar una experiencia en el salón de clases sobre actividades planeadas y negociadas durante la práctica, que incluyan soluciones, argumentos y explicaciones, ocasionarán que los argumentos de los estudiantes al momento que cuestionen sus aserciones, justifiquen con los datos de la actividad y realicen sus conclusiones. En caso de ser necesario, su justificación puede ser cuestionada para que expliquen por qué debe de ser aceptado como autoridad. Es entonces que los elementos de la metodología se manifiestan. En mi experiencia docente comparto lo siguiente. Al momento en que los estudiantes intuyen como resultado de una actividad en la cual mediante un análisis numérico en una tabla determinan la pendiente de una recta tangente a una curva cualquiera, ocasiona que entre los estudiantes expliquen su argumentación, justificando con los datos numéricos determinados y concluyan intuyendo el valor de la pendiente de una recta tangente a una curva cualquiera, proponiendo valores cada vez cercanos a cero para el incremento de x. Si su justificación les es cuestionada, explicarán los elementos de la tabla como respaldo, validando así su autoridad. Es entonces que la idea matemática sería tomada como compartida. La práctica matemática evoluciona del intuir hacia las interpretaciones que los estudiantes comunican sobre el significado de la derivada evaluada para un valor.